Bendiciones y bienvenidos al canal de lectores de la Biblia y bienvenidos a la segunda parte del libro de Levítico, donde vamos a estar viendo el capítulo 6 hasta el 10. Capítulo 6. Les voy a estar leyendo los primeros 7 versículos y después los del 8 hasta el final del capítulo se los voy a resumir. Entonces habló el Señor a Moisés diciendo: Cuando alguien peque y comete una falta contra el Señor, engañando a su prójimo en cuanto a un depósito por alguna cosa que se le ha confiado, o por robo, o por haber extorsionado a su prójimo, o ha encontrado lo que estaba perdido y ha mentido acerca de ello, y ha jurado falsamente, de manera que pecan cualquiera de las cosas que suele hacer el hombre, será entonces que cuando peque y sea culpable, devolverá lo que tomó al robar, o lo que obtuvo mediante extorsión, o el depósito que le fue confiado, o la cosa perdida que ha encontrado, o cualquier cosa acerca de la cual juró falsamente, hará completa restitución de ello y le añadirá una quinta parte más. Se la dará a que le pertenece en el día en que presente su ofrenda por la culpa. Entonces traerá al sacerdote su ofrenda por la culpa para el Señor, un carnero sin defecto del rebaño, conforme a tu valuación como ofrenda por la culpa. Y el sacerdote hará expiación por él delante del Señor, y le será perdonada cualquier cosa que haya hecho por la cual sea culpable. Resumen, que si por haber mentido sacó beneficio, ya sea por haber encontrado algo que estaba perdido y mintió, o por algún dinero, lo que tenía que hacer era devolver eso que había encontrado o lo que le habían dado y añadirle de la quinta parte para que se les tome como restitución a aquel a quien perjudicó. Y juntamente con eso tenía que presentar después la ofrenda que habíamos visto antes por la culpa para estar bien con Dios. Después Dios les manda a Aarón y a sus hijos, les recuerda la ley del holocausto, la que estuvimos viendo en el video pasado, les recuerda paso por paso cómo era que se tenía que sacrificar, pero en este capítulo hace énfasis en algo que deja muy bien claro, que dice que el fuego del altar del holocausto no se tenía que apagar, sino que todo el rato tenía que haber fuego en ese altar. Y una vez, ya que el fuego consumió el holocausto, el sacerdote tenía que sacarse las vestiduras que tenía, ponerse otras vestiduras, agarrar la ceniza y llevarla fuera del campamento a un lugar limpio. Después les recuerda paso por paso también las ofrendas de cereal, lo que tenían que tomar un puñado y era para el Señor, y después el resto les quedaba para ellos. Después también les recuerda que cuando ellos sean ungidos como sacerdotes, tenían que también ofrecer una ofrenda de harina, y esa ofrenda no se podía comer, esa tenían que quemarla toda. Después también les recuerda la ofrenda por el pecado, y dice que la ofrenda por el pecado es cosa santísima, que el sacerdote que la ofrezca la tenía que comer en un lugar santo, en el atrio de la tienda de reunión. Y dice, para terminar el capítulo, que todo lo que toque esa carne quedará consagrado, y si la sangre salpica sobre una vestidura, en un lugar santo lavarás lo que fue salpicado. Y la vasija de barro en la cual fue hervida será quebrada, y si se hirvió en una vasija de bronce, se fregará y se lavará con agua. Todo varón de entre los sacerdotes puede comer de ella, es cosa santísima. Pero no se comerá de ninguna ofrenda por el pecado cuya sangre se haya traído a la tienda de reunión para hacer expiación en el lugar santo, al fuego será quemada. Porque hay ciertas ofrendas, como habíamos visto la vez pasada, que la sangre de ese animal se traía dentro del tabernáculo, de ese lugar santo, y se salpicaba el velo, y se ponía sobre el altar del incienso. Ese tipo de ofrenda no se podía comer, tenía que ser quemada. Capítulo 7. Bueno, en el capítulo 7 sigue explicándoles a los sacerdotes qué es lo que le pertenece a ellos para comer, y en esta oportunidad les explica acerca de las ofrendas de la culpa. En resumen, les dice que la ofrenda de la culpa es igual a la ofrenda del pecado. Hay una misma ley para ambas. Al sacerdote que hace expiación con ella le pertenecerá. También el sacerdote que presente el holocausto de alguno, la piel del holocausto que haya presentado será para él. Toda ofrenda de cereal también les pertenecía a Aarón y a sus hijos. Después continúa desarrollando las ofrendas de paz, pero hay otros detalles a comparación del video que vimos la vez pasada, y las remarqué acá y se las leo. En cuanto a la carne del sacrificio de sus ofrendas de paz en acción de gracias, se comerá el día que la ofrezca, no dejará nada hasta la mañana siguiente.
Pero si el sacrificio de su ofrenda es por un voto o una ofrenda voluntaria, se comerá en el día que ofrezca el sacrificio y al día siguiente se podrá comer lo que quede. Pero lo que quede de la carne del sacrificio será quemado en el fuego al tercer día. De manera que si se come de la carne del sacrificio de sus ofrendas de paz al tercer día, el que la ofrezca no será acepto ni se le tendrá en cuenta. Será cosa ofensiva y la persona que coma de ella llevará su propia iniquidad. La carne que toque cualquier cosa inmunda no se comerá, se quemará en el fuego. En cuanto a otra carne, cualquiera que esté limpio puede comer de ella. Entonces vemos que estos capítulos eran para recordarles a los sacerdotes antes de consagrarlos y que empiecen a ministrar. Les recuerda bien cómo era todo paso por paso para que no les pase nada. Ese era el propósito de estos primeros capítulos. Capítulo 8. Consagración de Aarón y de sus hijos. Y el Señor habló a Moisés diciendo: Toma a Aarón y con él a sus hijos, y las vestiduras, el aceite de la unción, el novillo de la ofrenda por el pecado, los 2 carneros y la cesta del pan sin levadura, y reúne a toda la congregación a la entrada de la tienda de reunión. Y Moisés hizo tal como el Señor le ordenó. Cuando la congregación se había reunido a la entrada de la tienda de reunión, Moisés dijo a la congregación: Esto es lo que el Señor ha ordenado hacer. Entonces Moisés hizo que Aarón y sus hijos se acercaran y los lavó con agua. Y puso sobre él la túnica, lo ciñó con el cinturón, lo vistió con el manto y le puso el efod. Y lo ciñó con el cinto tejido del efod con el cual se lo ató. Después le puso el pectoral y dentro del pectoral puso el Urim y el Tumim. Puso también la tiara sobre su cabeza y sobre la tiara, al frente, puso la lámina de oro, la diadema santa, tal como el Señor había ordenado a Moisés. Y Moisés tomó el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todo lo que en él había, y los consagró. Con el aceite roció el altar 7 veces, y ungió el altar y todos sus utensilios, y la pila y su base para consagrarlos. Y derramó el aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para consagrarlo. Luego Moisés hizo que los hijos de Aarón se acercaran y los vistió con túnicas, los ciñó con cinturones y les ajustó las tiaras, tal como el Señor había ordenado a Moisés. Después, del versículo 14 al 30, ofrecen la ofrenda por el pecado, haciendo todo tal como Dios se lo había mandado, como habíamos visto antes. Traen el carnero del holocausto y el carnero de la consagración, y hacen todo tal como Dios les había mandado. Y el capítulo termina diciendo: Entonces Moisés dijo a Aarón y a sus hijos: Hervid la carne a la entrada de la tienda de reunión, y comedla allí con el pan que está en la cesta de la ofrenda de consagración, y el resto de la carne y del pan lo quemaréis en el fuego. Y no saldréis de la entrada de la tienda de reunión por 7 días, hasta que termine el periodo de vuestra consagración, porque por 7 días seréis consagrados, y guardaréis la ordenanza del Señor para que no muráis, porque así se me ha ordenado. Y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que el Señor había ordenado por medio de Moisés. Capítulo 9. Primeros sacrificios de Aarón. Aconteció en el 8º día que Moisés llamó a Aarón, a sus hijos y a los ancianos de Israel, y dijo a Aarón: Toma un becerro de la vacada para la ofrenda por el pecado, y un carnero para el holocausto, ambos sin defecto, y ofrécelos delante del Señor. Luego hablarás a los hijos de Israel diciendo: Tomad un macho cabrío para la ofrenda por el pecado, y un becerro y un cordero, ambos de un año, sin defecto para el holocausto, y un buey y un carnero para las ofrendas de paz, para sacrificar delante del Señor, y una ofrenda de cereal mezclado con aceite, porque hoy se aparecerá el Señor a vosotros. Llevaron pues al frente de la tienda de reunión lo que Moisés había ordenado, y toda la congregación se acercó y permaneció de pie delante del Señor. Y Moisés dijo: Esto es lo que el Señor os ha mandado que hagáis, para que la gloria del Señor se aparezca a vosotros. Entonces Moisés dijo a Aarón: Acércate al altar y presenta tu ofrenda por el pecado y tu holocausto, para que hagas expiación por ti mismo y por el pueblo. Luego presenta la ofrenda por el pueblo, para que puedas hacer expiación por ellos, tal como el Señor ha ordenado. Y del versículo 8 hasta el 22, hicieron todo como tenían que hacer, y continúa. Entonces Aarón alzó sus manos hacia el pueblo y lo bendijo, y después de ofrecer la ofrenda por el pecado, el holocausto y las ofrendas de paz, descendió. Y Moisés y Aarón entraron en la tienda de reunión, y cuando salieron y bendijeron al pueblo, la gloria del Señor apareció a todo el pueblo. Y salió fuego de la presencia del Señor que consumió el holocausto y los pedazos de cebo sobre el altar. Al verlo, todo el pueblo gritó y se postró rostro en tierra.
Capítulo 10. El pecado de Nadab y Abiú. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incensarios, y después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño, que él no les había ordenado, y de la presencia del Señor salió fuego que los consumió, y murieron delante del Señor. Entonces Moisés dijo a Aarón: Esto es lo que el Señor habló diciendo: Como santo seré tratado por los que se acercan a mí, y en presencia de todo el pueblo seré honrado. Y Aarón guardó silencio. Llamó también Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: Acercaos, llevaos a vuestros parientes de delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los llevaron fuera del campamento todavía en sus túnicas, como Moisés había dicho. Luego Moisés dijo a Aarón y a sus hijos, Eleazar e Itamar: No descubráis vuestra cabeza, ni rasguéis vuestros vestidos, para que no muráis, y para que él no desate todo su enojo contra toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, se lamentarán por el incendio que el Señor ha traído. Ni siquiera saldréis de la entrada de la tienda de reunión, no sea que muráis, porque el aceite de unción del Señor está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al mandato de Moisés. El Señor habló a Aarón diciendo: No beberás vino ni licor, tú ni tus hijos contigo, cuando entréis a la tienda de reunión, para que no muráis, y para que hagáis distinción entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, y para que enseñéis a los hijos de Israel todos los estatutos que el Señor les ha dicho por medio de Moisés. Y Moisés dijo a Aarón y a los hijos que le quedaban: Tomad la ofrenda de cereal que queda de las ofrendas encendidas para el Señor, y comerla sin levadura junto al altar, porque es santísima. La comeréis, pues, en el lugar santo, porque es la porción tuya y la porción de tus hijos de las ofrendas encendidas al Señor. Y Moisés preguntó con diligencia por el macho cabrío de la ofrenda por el pecado, y he aquí que había sido quemado. Y se enojó con Eleazar e Itamar, los hijos que le habían quedado a Aarón, diciendo: ¿Por qué no comiste la ofrenda por el pecado en el lugar santo? Porque es santísima, y os ha sido dada para quitar la culpa de la congregación, para hacer expiación por ellos delante del Señor. Pero Aarón dijo a Moisés: Mira, hoy mismo han presentado ellos su ofrenda por el pecado y su holocausto delante del Señor. Ya que esto me ha sucedido, si yo hubiera comido hoy de la ofrenda por el pecado, ¿hubiera sido grato a los ojos del Señor? Cuando Moisés oyó esto, quedó satisfecho. Lo que pasó fue que, al parecer, Moisés estaba investigando acerca de una desviación de lo que había establecido, que parece que había ocurrido en esta ocasión, y que era la siguiente. Había un macho cabrío para ser sacrificado en sacrificio de expiación por el pueblo. La ley del sacrificio de expiación era que, si la sangre era introducida en el lugar santo, como por ejemplo en el sacrificio de la expiación por el sacerdote, entonces la carne tenía que ser quemada fuera del campamento. Pero la sangre de este macho cabrío no había sido introducida en el lugar santo, y sin embargo parece ser que su carne fue quemada fuera del campamento. Moisés culpó de esto a Eleazar y Tamar, pero es muy probable que lo hayan hecho por orden de Aarón, y por eso fue que él se disculpó después. Puso como excusa su aflicción, dijo: A mí me han sucedido estas cosas, y no habría podido comerlo sino con duelo y en la pesadumbre de su espíritu. Y pregunta: ¿y habría sido esto acepto? Creo que deberíamos grabarnos lo que dice en el capítulo 10, lo que veíamos hace un ratito, cuando dice: Como santo seré tratado por los que se acercan a mí, y en presencia de todo el pueblo seré honrado. Está bueno que tengamos esto en cuenta a la hora de acercarnos a Dios, ya que si bien Dios es nuestro Padre, y lo es, y tenemos esa confianza, esa cercanía, también tenemos que recordar que nuestro Padre es Dios. Y me parecía correcto tener este equilibrio, ¿no? Entre reverencia y sinceridad delante de Dios. Tenemos que tener cuidado, como dice el libro de Eclesiastés, de no apurarnos con nuestra boca, con nuestras palabras. Tenemos que recordar que Dios es el mismo, que se nos manda a orar en todo tiempo y en todo lugar, pero levantando manos santas, sin ira ni contiendas. Así que hasta ahí sería todo por mi parte. Si les gustó el video, no olviden darle me gusta, suscribirse al canal para que les avise cuando siga sacando más videos. Si conocen a alguna persona que le pueda interesar también, no se olviden de compartirlo para que podamos seguir congregándonos en este canal, para que podamos seguir reuniéndonos todos aquellos que amamos la palabra del Señor. Gracias por su apoyo al canal también, y nos vemos, si Dios permite, en el siguiente video. Paz del Señor.